Hola, en el video de hoy haremos un breve recorrido a través de los temas de las unidades 1 y 2 de la Cátedra de Psicolingüística del segundo semestre de la licenciatura en Psicología. Bien, comenzaremos este viaje en la unidad 1, con el tema Lenguaje, Biología y Cerebro. Pero para empezar, ¿qué es la psicolingüística? Esta es una parte de la psicología dedicada a estudiar la forma en la que los seres humanos procesamos el lenguaje. Esta psicolingüística tendrá dos objetivos primordiales. Primero, explicar cómo comprendemos y producimos el lenguaje. Y segundo, nos permite conocer cuáles son los mecanismos cognitivos y cerebrales para expresar nuestras ideas, sentimientos y pensamientos a través de los sonidos, y así entender los mensajes que nos llegan de otros hablantes. La psicología del lenguaje es también conocida como psicolingüística. Y esta está formada por la psicología de la atención y la psicología de la memoria, respectivamente. Este tema tiene dos conceptos que son muy similares, psicolingüística y lingüística. Para diferenciarlos, la lingüística estudia los elementos formales de una lengua, empleando el método racional y parte de materiales verbales que han sido producidos en situaciones ideales, mientras que la psicolingüística se preocupa por conocer cómo los individuos procesan el lenguaje, utilizando métodos científicos y partiendo de materiales que han sido producidos en situaciones reales. La psicolingüística consta de dos grandes campos, la comprensión y la producción, los cuales tendrán sus respectivas áreas cerebrales, áreas que discutiremos más adelante. Dentro del desarrollo histórico de la psicología del lenguaje, podemos mencionar que, en un principio, los psicólogos del lenguaje se dedicaban a estudiar los mecanismos cognitivos que nos permiten conocer y producir el habla de una manera separada e independiente. Es así que la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la atención eran disciplinas que se estudiaban una separada de la otra. Con el pasar de los años, estas perspectivas han ido evolucionando hasta llegar a nuestros tiempos, que ahora, gracias a la neuroimagen, las personas se interesan más por conocer los mecanismos neuronales responsables del procesamiento lingüístico. Pero para narrar bien esta historia, nos remontaremos a los años 50, en los cuales se intensificó el estudio de la psicolingüística. La primera reunión para tratar acerca de este tema fue en el año de 1951 en la Universidad de Condell. Se realizó una segunda reunión, la que fue en el año de 1953 en la Universidad de Indiana. Pero no fue hasta 1954 que se publica por primera vez el libro de Psycholinguistics, en el que aparece el término psicolingüística. Todos estos hitos se dan gracias a la participación de diversos autores que han contribuido en estas teorías. Primero mencionaremos a Wundt, quien inició los estudios en psicolingüística con la creación del primer laboratorio de psicología en Alemania, en el año de 1879. Él fue un psicolingüista, quien definió a la psicología como la ciencia de la vida mental, con la cual es posible investigar los fenómenos mentales, tales como sensaciones, sentimientos, imágenes y pensamientos, por lo que se estudia en un laboratorio y se obtiene datos empíricos de la realidad mental. Otro autor bastante destacado es Blumenthal, quien fue conocido como el maestro psicolingüístico, debido a que escribió algunos aspectos acerca del lenguaje, como fonología, gramática, comprensión del lenguaje, desarrollo del lenguaje en niños, lectura, lenguaje de signos, entre otros, considerados parte de la producción del lenguaje, como un proceso de transformación desde un pensamiento complejo, organizado de segmentos del habla. Por otra parte, nos encontramos con una explicación conductista de Skinner, quien realizó varios experimentos con la premisa principal de estímulo-respuesta.
Uno de ellos fue la superstición de la paloma, realizada en 1948. Este fue un experimento, uno de los menos conocidos, fue llamado el Proyecto Paloma, el cual consistía en entrenar palomas para ser usadas en la Segunda Guerra Mundial como proyectiles suicidas. En contraste con esta teoría aparece George Miller, quien reacciona en contra del conductismo. Este personaje fue pionero en el campo de la psicología cognitiva, quien aportó muchos cambios, los cuales nos llevaron a la psicología actual. Y por último mencionaremos a Chomsky, quien utilizaba el método consciente para observar operaciones mentales. Analizó operaciones de estímulo y respuesta en ratones y palomas. Estas investigaciones postulan que los niños nacen con una capacidad innata para el habla, y gracias a la teoría universal, Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. En este punto es muy importante mencionar los componentes del lenguaje. Son 4: fonemas, morfemas, sintaxis y discurso. El fonema es la unidad más pequeña que establece distintos significados en una lengua. Pueden ser los sonidos simples como de las vocales. Los morfemas son la unidad más pequeña del lenguaje después del fonema y está cargada de significados completos. Acá se encuentran los prefijos y los sufijos, también los pronombres y las palabras de una sílaba. La sintaxis son combinaciones de palabras las cuales forman oraciones, y el discurso vendrá a ser la unión de oraciones que mantienen coherencia y sentido. Sistema de procesamiento lingüístico. En este sistema se analizarán dos enfoques: ascendente y descendente. El ascendente será conocido como bottom-up en inglés, el que empieza en el estímulo, posteriormente pasa a los procesos perceptivos, luego a los procesos léxicos, después a los procesos sintácticos, a los procesos semánticos y pragmáticos y termina en la representación del significado. El otro enfoque es el descendente, o también conocido como top-down en inglés, el que irá al revés, al otro lado, iniciando en la representación del significado y terminando en el estímulo. También es muy importante hablar sobre la vía visual en el procesamiento de la información, ya que es la transformación de los estímulos lumínicos en impulsos nerviosos, lo que nos permite convertir la información de las palabras escritas al cerebro. En esta parte interviene un órgano particular llamado retina que se encuentra en el ojo, y este contiene los fotorreceptores, los bipolares y los ganglionares. Los fotorreceptores estarán constituidos por conos y bastones. Los conos se encuentran cerca de la retina, son los encargados de ver colores y de la visión diurna. Son sensibles a la luz y son los que nos dan la visión fototípica, mientras que los bastones se encargan de la visión nocturna, reaccionan a la altura de onda de un estímulo y se encargan de la visión escotópica, es decir, los bajos relieves. Los bipolares son los que modulan los impulsos recibidos por los fotorreceptores antes de que lleguen a las células ganglionares. Estas células ganglionares reciben la información visual de fotorreceptores a través de dos tipos de neuronas intermedias: las bipolares y las amacrinas. Una vez que la información ha pasado por estas estructuras, se dirige a través del nervio óptico hacia el cerebro para que pueda ser percibida e interpretada. Un efecto muy interesante en este tema es el tapetum lucidum, que es una capa de tejido situada en la parte posterior del ojo de muchos animales vertebrados. Puede ser delante o detrás de la retina en las coroides. Este logra aumentar entre 30 y 50 veces cualquier rastro de luz, por más pequeño que sea. Un claro ejemplo es la visión nocturna de los gatos. Modularidad de Jerry-Fodor. Un módulo es un tipo de proceso con unas características muy particulares. Se dispara sin remedio, es muy rápido, ya que tiene una reacción de milisegundos, es automático y su actividad es poco accesible a la conciencia, lo que quiere decir que es automática.
Todos los temas que hemos hablado hasta este momento se pueden investigar gracias a una serie de métodos propios de la psicología del lenguaje y de otras ciencias también. Primero se encuentra el método científico, que contrasta las hipótesis con la realidad. El estudio de la comprensión es otro método, que este se da a través de la experimentación. Y por último, el estudio de la producción, que su mecanismo principal es la observación. Lenguaje humano y lenguaje animal. Luria, en el año de 1977, manifiesta que el lenguaje es un sistema de códigos con ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones. Se dice que existen alrededor de 5.000 a 6.000 lenguas a nivel mundial, aunque datos más recientes confirman que este número aumentaría a unas 7.106. Como datos generales podemos decir que los animales tienen limitado su manejo del lenguaje a comparación de los humanos, debido a que nosotros tenemos un lenguaje capaz de producir un sinnúmero de significados para cualquier cosa. Además, los humanos tenemos un lenguaje muy diferente al de los animales. Decimos también que no existen lenguas primitivas, tanto en humanos como en animales. Y los animales también tienen sistemas de comunicación, pero ninguno es tan eficiente como el del ser humano, puesto que ninguna especie animal está dotada para adquirir el lenguaje humano. Se habla también de una doble articulación del lenguaje, es decir, una dualidad de estructura. Aquí hablamos de una primera articulación que hace referencia a los sonidos con significados, o sea, a los fonemas y a las palabras. También se habla de una segunda articulación que hace referencia a combinación de palabras, o sea, a los números ilimitados de oraciones. Dentro de la arbitrariedad encontramos lenguaje verbal y lenguaje visual. El lenguaje verbal quiere decir distintas formas de escribir una palabra en distintos idiomas. O sea que lo que expresamos o comunicamos se puede expresar de distintas maneras, según la región en donde nos encontremos. Y el lenguaje visual quiere decir que la descripción detallada de las características de un objeto va a depender de cómo lo veamos. Conjeturas tradicionales. Estas se dividen en teorías o formas tradicionales de concebir el lenguaje. Como primer punto tenemos a la teoría del guau guau, que nos explica el origen del lenguaje, que el origen del lenguaje se encuentra en las onomatopeyas, es decir, en la imitación de los sonidos de la naturaleza, en especial de los animales. Teoría del ay-ay. Esta nos dice que la raíz inicial del lenguaje la constituirán las interjecciones, es decir, los sonidos instintivos provocados por las propias emociones. La teoría del ding-dong nos habla que el lenguaje se origina en las conexiones naturales, no arbitrarias, entre sonidos y significados. En este caso, el ding se asemeja a los sonidos agudos, o sea, los diminutivos, y el dong a los sonidos graves. La teoría del AU nos manifiesta que el lenguaje surgió del trabajo físico. Esto quiere decir que los gruñidos colectivos y rítmicos que las personas emitían debido al esfuerzo cuando trabajaban juntas formaron el lenguaje. Por último está la teoría del la. Esta fue propuesta por el lingüista danés Jespersen, quien consideraba que el lenguaje surgió del lado romántico de la vida, a partir de los sonidos asociados con el amor, el juego, las canciones, la risa, entre otros. Existen algunos elementos que diferencian al lenguaje humano del lenguaje animal, principalmente porque el lenguaje animal está basado en un lenguaje gestual y simbólico. Se han realizado varios experimentos para intentar enseñar el lenguaje humano a distintos tipos de animales. Entre los más relevantes podemos mencionar, dentro del lenguaje gestual se encuentra la chimpancé Washoe.
A esta chimpancé le enseñaron el lenguaje de signos. Ella sabía particularidades como no y tuvo un bebé a quien le enseñó este lenguaje. Este bebé no era un bebé biológico, era un bebé adoptado. Fue la que más logró acercarse al lenguaje humano. Dentro de los símbolos gráficos nos encontramos con la chimpancé Sara, a quien se le entregaron fichas de colores y tamaños diferentes para aprender el lenguaje. Ella logró aprender 60 nombres, 20 verbos, 20 adjetivos y adverbios. Los aprendió, pero no manejaba las reglas ortográficas. También se encuentra el bonobo Kanzi, a quien le enseñaron por medio de lexigramas, que eran conjuntos de letras o símbolos que unidos formaban palabras. Este bonobo tuvo una vida social más activa, ya que es propio de su especie. Él aprendió los lexigramas por observación mediante el uso de una computadora. Alcanzó niveles superiores de comprensión del inglés, mayores a una niña de 2 años, y llegó a responder órdenes complejas. Una de las principales diferencias por las que los humanos podemos hablar, a diferencia de los chimpancés, es la fisiología de la estructura del aparato fonador, en especial la faringe. A la edad de los 3 meses en los humanos y 3 años en los chimpancés, estas estructuras se encuentran ubicadas de manera similar, pero conforme vamos creciendo, esta faringe desciende a la cavidad de la cervical 3 y cervical 5, lo que no sucede con el chimpancé, y es por esto que se desarrolla el habla. Lenguaje, biología y cerebro. Se dice que el lenguaje humano tiene una naturaleza biológica, debido a que existen en el cerebro áreas específicas para la producción del lenguaje. Hay disciplinas que estudian este fenómeno, como son las neurociencias, neuropsicología, neurolingüística, entre otras. También se dice que existe una comprensión temprana del lenguaje, puesto a que desde que estamos en el vientre de nuestra madre podemos reconocer ciertas manifestaciones lingüísticas de las personas que están fuera. Hay autores que nos hablan sobre la adquisición del lenguaje. Nicolás Fernández de Moratín, por ejemplo, recalca que el niño debe estar inmerso en una comunidad que tenga una lengua para poder aprenderla. Mientras que Vega y Cuetos afirman que a la par de las funciones cognitivas en los niños, tienen que existir también capacidades innatas para la producción del lenguaje. Cuando hablamos de adquisición, también se presenta la pobreza del estímulo, en la cual los padres juegan un papel fundamental para la integración lingüística. Ellos emplean una forma de lenguaje conocida como lengua materna, la misma que estimula y ayuda a la adquisición del lenguaje. Una pobre estimulación de la lengua materna genera que no se adquiera adecuadamente. Por lo general, los padres se centran únicamente en corregir errores superficiales, tales como fallo de pronunciación o fallo de coherencia, lo cual no siempre es la manera más adecuada para que un niño aprenda a hablar bien un idioma. El papel de la comunidad en esta adquisición también es muy importante, debido a que en todo lugar del mundo hay un idioma. Como ya hemos revisado, alrededor del mundo existen entre 5.000 y 7.000 lenguajes. Gracias a esto se pueden establecer principios universales en todas las lenguas. Por ejemplo, siempre van a existir lenguas similares. Las partes de la oración van a ser sustantivo, verbos, adjetivo y pronombres. La unidad básica del significado es la oración bimembre, la que está formada por un sujeto y un predicado. También se dice que no existen lenguas más sofisticadas o primitivas que otras. Todas son importantes dentro de su contexto. Derek Bickerton nos habla de las lenguas criollas. En sus estudios de lingüística en las plantaciones de azúcar en Hawái, descubrió que las personas crearon un lenguaje macarrónico, que es ese lenguaje en el que se poseen elementos gramaticales básicos, debido a la interacción de dos lenguas totalmente distintas. Siguiendo esta línea del pensamiento, nos encontramos con los postulados de Noam Chomsky, quien habla de un órgano mental del lenguaje. Este autor innatista
sugiere que el ser humano tiene una capacidad innata de adquirir el lenguaje. Además, este está equipado de normas universales, como por ejemplo, en todas las reglas de todos los idiomas del mundo existen plurales, con la diferencia de que en algunas son diferentes que en otras. Y por último, este autor manifiesta que cada lengua tiene parámetros específicos de esas normas, y estas serían las responsables de la variedad de idiomas en el mundo. Bases genéticas del lenguaje. Durante mucho tiempo se planteó un debate sobre el papel de la herencia y el ambiente en el desarrollo del lenguaje, en donde se descubrió que existe un gen responsable de esta producción. Este gen se llamaba gen FOXP2 y se encontraba en el cromosoma 7. Este descubrimiento se hizo gracias a los estudios en la familia CAE, en donde se aplicó un método para buscar la posible base genética del lenguaje, el cual consistía en comparar una dotación genética de individuos sanos con la de individuos que sufren de alguna clase de anomalía lingüística heredable, caso que sucedía en esta familia. Dentro del tema de la genética, en el cromosoma la información pasa dentro de él, pero existe una traba a cierto nivel, y eso es lo que genera que las alteraciones del lenguaje se presenten en ciertos individuos. ¿Existe un periodo crítico para la adquisición del lenguaje? Pues la respuesta es sí. Este periodo es de la edad de 2 años y más o menos del inicio de la adolescencia con la pubertad. En los niños infantes, esta adquisición es muy importante porque es aquí en donde obtendrán la mayor parte de su vocabulario. Y en la adolescencia, los jóvenes tienden a expandir ese vocabulario debido a las ganas de pertenecer a grupos sociales y la competitividad que genera eso. Cuando existen daños o lesiones cerebrales en bebés, se dice que estos se recuperan más rápido que los adultos. También, el acento que tiene una lengua específica se hace inmutable después de la pubertad, y el proceso de lateralización de la lengua se da entre los 2 y 14 años. Se obtiene esta información gracias al estudio de casos en niños salvajes. Esto quiere decir casos en niños quienes su suerte no fue tan buena y no tuvieron una estimulación temprana en su lenguaje. Área de Broca. Descubierta por el médico Paul Broca en el año de 1861, se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo, cerca de la tercera circunvolución. Broca llegó a este descubrimiento estudiando los cerebros de pacientes afásicos, es decir, de personas incapaces de hablar. Él estudiaba el cerebro en los cadáveres de estas personas. Su primer paciente fue Louis Le Bon, quien poseía la condición que solo podía decir la sílaba tan y mostraba un lenguaje deficiente. Gracias a estas investigaciones, pudo descubrir que la función del área de Broca es la producción y coordinación del habla, es decir, la elocuencia. Área de Wernicke. Descubierta por Karl Wernicke en el siglo XIX, se encuentra en el lóbulo temporal, cerca del área auditiva del hemisferio izquierdo. Este neurólogo estudió a diversos pacientes con graves defectos de comprensión, repetición recurrente de ciertas expresiones y palabras nuevas sin significado alguno. De esta manera afirma que la función de esta área es la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Existen problemas asociados con estas áreas, denominados afasias. La afasia de Broca se caracteriza por la falta de fluidez en el lenguaje, inhabilidad de repetir secuencias comunes como los números o los días de la semana, dificultad para encontrar la palabra apropiada para las oraciones, errores sintácticos, dificultad en el uso de palabras funcionales como preposiciones o artículos y comprensión superior a la producción, pero con dificultad en la comprensión de estructuras gramaticales, sobre todo en frases complejas. Por otro lado, la afasia de Wernicke se caracteriza por una fluidez normal en el habla, pero con alteraciones del contenido semántico, sustituciones de palabras similares, fonéticamente o semánticamente, uso de neologismos, palabras o frases inventadas,
reiteración de palabras o frases cortas y sobre todo una dificultad para la comprensión y falta de reconocimiento de errores. Como datos importantes de estos dos personajes debemos destacar que Paul Broca fue el fundador de la neuropsicología y Carl Wernicke fue quien descubrió la afasia sensorial. Ahora hablaremos sobre el modelo de Wernicke y Jesmond, que fue creado en el año de 1860 por Carl Wernicke y posteriormente fue modificado por Jesmond. Este modelo no incluye el hemisferio derecho y tampoco incluye componentes subcorticales. Estos autores postularon que el cerebro estaba estructurado en distintas áreas: la corteza facial pre- y postcentral, que se encontraba sobre el fascículo arqueado y se encargaba del movimiento de la cara; la corteza auditiva, ubicada en el lóbulo temporal en el área 41 y 42 de Brodmann, y se encargaba de escuchar los sonidos de las palabras; el fascículo arqueado, que se encontraba de vista lateral entre el área de Broca y de Wernicke, y era el encargado de unir al área de Broca con el área de Wernicke. El área de Broca se encontraba en el área 44 de Brodmann, en la tercera circunvolución frontal izquierda delante de la zona motriz facial, y esta alberga los programas musculares. El área de Wernicke es una zona posterior del área 22 de Brodmann, encontrada en el lóbulo temporal izquierdo, que se encarga de transformar la información auditiva en unidades de significado; la corteza visual, ubicada en el área 17 de Brodmann en el lóbulo occipital, que se encargaba de la lectoescritura, es decir, de ver las letras; y por último, hablamos del giro angular, ubicado en el área 39 de Brodmann, encargado de la conversión letra-sonido, es decir, lectoescritura. Según este modelo, el viaje de la información de la lectura en voz alta comienza en la corteza visual primaria, se dirige al giro angular, después al área de Wernicke, luego al fascículo arqueado, consecuentemente al área de Broca y termina en el área motora facial. Para oír palabras, la información viaja desde la corteza auditiva primaria, pasa por el giro angular y termina en el área de Wernicke. Por último, para escuchar y repetir palabras, la información comienza su viaje en la corteza auditiva primaria. Consecuentemente pasa al giro angular, luego al área de Wernicke, después al fascículo arqueado, para seguir al área de Broca y terminar en el área facial motora. Las estructuras subcorticales nos hablan de que las funciones lingüísticas están asociadas a la corteza cerebral, en especial a las áreas de Broca y Wernicke. También nos habla que los núcleos o ganglios basales son parte de circuitos neuronales y son clave en operaciones de secuenciación en la naturaleza sintáctica. Por lo general, las personas que padecen Parkinson tienen déficit de procesamiento sintáctico y gramatical. El cerebro y la lateralización del lenguaje. Para comenzar este tema es necesario recordar la estructura general del cerebro, para lo cual empezamos con el córtex, que es el tejido blando que forma pliegues o circunvoluciones denominadas giros, prominencias y surcos o cisuras, que son como valles. El cerebro también está dividido en dos mitades o hemisferios, y estos estarán unidos por el cuerpo calloso. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Existen técnicas de estudio del cerebro. Entre los más importantes se encuentra la electroencefalografía, la magnetoencefalografía, potenciales evocados relacionados con eventos, tomografía por emisión de positrones e imagen por resonancia magnética funcional. Hablaremos de las áreas relacionadas con el lenguaje. El control y la organización del lenguaje se encuentra especialmente localizado en el hemisferio izquierdo del cerebro, siendo este hemisferio considerado como dominante para el lenguaje en las personas diestras. Esta dominancia para el lenguaje está relacionada a la lateralidad.
Se dice que aproximadamente el 95% de los diestros tiene localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y solo un 5% en el hemisferio derecho, mientras que en los zurdos el 70% lo tiene representado en el hemisferio izquierdo, un 15% en el hemisferio derecho y el 15% restante lo tiene de forma bilateral. Esto quiere decir que trabajan los dos hemisferios. El sexo también influye en la representación cerebral del lenguaje. Las mujeres tienen tendencia a trabajar bilateralmente, lo que las hace hacer muchas cosas a la vez, pero no las hace bien hechas, ya que no se concentran en una sola. Y en los hombres el lenguaje está más lateralizado al lado izquierdo. Esto ayuda, o bueno, incide a que los hombres presenten más casos de afasias que las mujeres en una relación de 2 a 1. Al hablar de la función visoespacial, se dice que está representada en ambos hemisferios en los hombres y en las mujeres está más lateralizada a la derecha. La escolaridad también es considerada como una variable que determina la lateralización del lenguaje en las personas. Los sujetos diestros con mayor escolaridad tienen el lenguaje más lateralizado a la izquierda, mientras que los sujetos con baja escolaridad tienden a tener una representación bilateral del lenguaje. Por lo tanto, la incidencia de afasias cruzadas es mayor en estos sujetos. La edad también influye en la organización del lenguaje en el cerebro. Se ha planteado que al momento de nacer, el lenguaje estaría representado en forma bilateral. Y lo primero que se lateraliza a la izquierda es la porción anterior, la que está relacionada con la expresión, y en etapas más tardías lo hace la región posterior, es la que está relacionada con la comprensión. Esto explicaría la razón por la cual en las personas más jóvenes la afasia más frecuente es la de Broca y en los sujetos con más años es la de Wernicke, existiendo una diferencia aproximada de 10 años entre ambos tipos de afasia. El lenguaje se manifiesta gracias a 3 modalidades, siendo estas el habla, la lectura y la escritura, y en cada una de ellas existen 2 rutas diferenciadas, la ruta ventral y la ruta dorsal. La ruta o vía ventral es la que está más adelantada en nuestra cabeza, y la ruta o vía dorsal es la que se encuentra hacia la nuca o la parte posterior de la misma. Cuando hablamos del habla, entendemos 2 procesos inherentes a la comunicación, siendo estos la comprensión y la expresión. Siendo así que cuando la gente habla, se activan procesos físicos, psíquicos y psicológicos que influirán en estas conversaciones. La ruta ventral o rápida del habla comenzará en la corteza auditiva primaria, luego se dirigirá al área de Wernicke, posteriormente al área de Broca y finalmente a la corteza motora primaria, siendo las principales áreas de esta ruta el área de Wernicke y el área de Broca. Por otra parte, la ruta dorsal o lenta comenzará en la corteza auditiva primaria, se dirigirá al área de Wernicke, después al giro angular, luego al fascículo arqueado, luego al área de Broca y terminará en la corteza motora primaria. Y las áreas principales de esta ruta son el área de Wernicke, el giro angular, fascículo arqueado y el área de Broca. La lectura hace referencia a la comprensión del lenguaje escrito. Esta es muy similar a la comprensión del habla, por lo que su ruta ventral o rápida comenzará en la corteza visual primaria, luego se dirigirá al área de Wernicke, posteriormente al área de Broca y termina en la corteza motora primaria, siendo sus principales áreas el área de Wernicke y el área de Broca. Y por su parte, su ruta dorsal o lenta comenzará en la corteza visual primaria, se dirige al área de Wernicke, luego al fascículo arqueado, después del área de Broca y termina igualmente en la corteza motora primaria, siendo las principales áreas de esta ruta el área de Wernicke, fascículo arqueado y el área de Broca. Para terminar con este tema se encuentra la escritura, que esta es la expresión gráfica del lenguaje hablado, o dicho de otra manera, es la capacidad de los seres humanos de plasmar sus ideas y pensamientos mediante el uso de signos y símbolos gráficos llenos de significado. La ruta ventral o rápida de esta escritura comienza en el área visual primaria, se dirige al área de Wernicke y termina en el área de Exner. Aquí es importante señalar que el área o centro de Exner se maneja junto al centro del urea superior y es encargado de la coordinación de movimientos mano-digitales.
Las áreas principales de esta ruta serán el área de Wernicke y el área de Exner. Y por último, la ruta dorsal o lenta comenzará en la corteza visual primaria, se dirige al área de Wernicke después del giro angular y termina en el área de Exner con centro de Luria superior, siendo las principales áreas de esta ruta área de Wernicke, giro angular y área de Exner con centro de Luria superior. Una vez terminados los temas de la unidad 1, nos enfocaremos a la unidad 2, con el tema Bases cognitivas del lenguaje. El desarrollo del lenguaje tiene sus bases desde que el bebé se encuentra dentro del vientre de su madre, pero en esta sección nos enfocaremos al estudio del lenguaje desde el nacimiento. Es común que cuando un niño nace y no llora, se le golpee suavemente en la parte de la espalda. De esta manera se activa la función del sistema respiratorio llamada reflejo de Hering-Breuer. Este golpecito se asemeja cuando se golpea una botella de salsa de tomate y esta se destapa. Existen una serie de etapas necesarias para la adquisición del lenguaje a futuro. Este proceso empieza a las 28 semanas, cuando surge el reflejo de succión gracias a la estimulación mucosa. A las 32 y 34 semanas surge el reflejo nauseabundo y se coordina la respiración, la deglución y la succión. Al sexto mes es aconsejable que el bebé se alimente solo de leche materna, debido a la cantidad de nutrientes que aporta. En el séptimo mes los niños empiezan a comer alimentos suaves. Del octavo al noveno mes comienzan a masticar alimentos más sustanciosos. Y finalmente al primer año ya pueden comenzar a alimentarse variadamente. En esta parte, la oromotricidad temprana juega un papel muy importante, siendo esta que aparecen los reflejos de succión y deglución. Es decir, el bebé suele comer y respirar al mismo tiempo, y es la epiglotis la que impide que el alimento vaya hacia la tráquea. Dentro del desarrollo del lenguaje se encuentran dos etapas diferenciadas. La primera será la etapa prelingüística, que es caracterizada por la aparición de gestos simbólicos, balbuceos, llantos, imitaciones accidentales y deliberadas. Todo comienza de la 0 a las 6 semanas, cuando aparecen las primeras vocalizaciones y reflejos. De la octava a la 12ª semana, existe balbuceo reduplicado, sonidos de placer, llanto y los bebés son capaces de reconocer la voz de su madre. Del tercer al cuarto mes ya pueden producir sonidos vocálicos, mueven sus ojos en relación al sonido, responden a cambios en el tono de voz y demuestran emoción y desagrado. En el sexto mes, el balbuceo se vuelve reduplicativo. Empiezan las primeras emisiones silábicas y hay una mayor atención a la música. Del séptimo al octavo mes hay imitación de melodías. En el noveno mes se produce un balbuceo no reduplicativo. Aparece el principio de conservación y el niño reconoce palabras para objetos comunes. Finalmente, del décimo al 14º mes aparecen las prepalabras, y este es el primer signo con significado y significante, el cual se le otorga a su madre. La segunda etapa es la etapa lingüística. Esta inicia con la emisión de la primera palabra. Generalmente las niñas tienden a decir su primera palabra antes que los niños. Todo comienza a los 12, 14 hasta los 18 meses, con la etapa holofrásica, en la cual usan palabras con pensamiento completo para comunicarse. Usan verbalizaciones para demandar y describir, también usan lenguaje telegráfico y utilizan la ley de economía del lenguaje, es decir, menos esfuerzo y mayor expresión. A los 20 meses ya adquiere un vocabulario de unas 100 palabras aproximadamente. De los 24 a los 30 meses, tiene ya un vocabulario de 300 palabras. Comprende el lenguaje de los adultos, pregunta el nombre de las cosas, comprende órdenes, usa verbos y artículos y pronombres. A los 36 meses o 3 años, ya tiene un vocabulario de 500 a 1000 palabras. Relatan acontecimientos, pueden conjugar verbos en pasado y futuro, usan reglas sintácticas y finalizan el proceso de adquisición del lenguaje. Siendo así que a los 4 años ya se dedican a repetir palabras y la discriminación auditiva ya está desarrollada. Dentro de este proceso, más o menos de los 3 a los 6 años, existe el control de pronunciación de sonidos y el aumento de reserva de palabras. El orden en el que los niños aprenderán a hablar será el siguiente. Primero aprenden sustantivos, es decir, los nombres de personas, animales o cosas. Luego aprenden los verbos. Primero los aprenden y luego los conjugan. Tercero, los adjetivos, quienes son los que indican tamaños, colores, formas, temperaturas o sabores. Cuarto, adquieren los adverbios, que son compuestos por lugar, tiempo, modo, afirmación, negación, duda o cantidad.
Como quinto punto adquieren las conjunciones, y estas son de tipo coordinante, copulativa, disyuntiva y adversativa. Y por último adquieren las interrogaciones, es decir, que empiezan a preguntar por todo lo que les rodea. De esta manera se dice que el desarrollo cognitivo se relaciona con la cultura, ya que comprende muchas estructuras, lo que abre paso al siguiente tema: bases sociales del lenguaje. El lenguaje es una interacción social siempre y cuando permita el hecho de comunicarse. Este está influenciado por el medio. Un autor llamado Beramendi dijo que las normas sociales son las que determinan las representaciones cognitivas. De esta manera, el lenguaje es una herramienta que facilita la comunicación. El cómo nos comunicamos con familia y amigos es la base social del lenguaje. Aquí hay que tener en claro que desde el nacimiento el ser humano se relaciona con su entorno, por ende este entorno también influirá en la psicología de las personas. Todo esto se resume en que la sociedad influye en las relaciones interpersonales del individuo, las cuales influirán en el correcto desarrollo del lenguaje. Desarrollo fonológico, léxico, semántico y sintáctico del lenguaje. Al hablar, leer, escribir y comprender un mensaje se activan palabras específicas de nuestro cerebro a una razón de 3 veces por segundo. Esto sucede gracias a los distintos mecanismos que existen para la activación de información. Independientemente del mecanismo que se utilice, esta activación cerebral debe tener dos características esenciales. Debe ser eficiente, debido a la necesidad de activar a una sola unidad léxica de entre decenas de miles posibles presentes en nuestra memoria semántica. Y debe ser rápido, ya que este proceso generalmente ocurre en menos de un segundo. Desarrollo fonológico del lenguaje. Para hablar del desarrollo fonológico es necesario tener en cuenta que su línea de estudio ideal se basa en explicar cómo los niños adquieren y llegan a dar uso correcto a los patrones sonoros de su lengua materna, utilizando al fonema como unidad central. Para que esta explicación sea posible, se deben entender dos grandes enfoques que guardan una estrecha relación entre sí para explicar la teoría fonológica. Primero está la fonética, la cual estudia todos los sonidos existentes dentro de una lengua específica, con los respectivos arreglos a las diferencias articulatorias perceptibles. En otras palabras, se requiere la producción del sonido periódico, del aperiódico o ruido, y a los silencios o pausas que existen en las señales del habla. Mientras que la fonología resalta la importancia del estudio de los fonemas o unidades fonológicas, su adquisición en el niño, que será entre los 0 a los 6 años de edad, lo que corresponde al tiempo suficiente para que cualquier sistema fonológico de cualquier lengua esté adecuadamente desarrollado en niños normales. En el español intervienen 24 fonemas entre vocálicos y consonánticos, y contrastan entre sí y se combinan según las reglas contrastivas y de concordancia. También se menciona que un fonema es un elemento o unidad contrastiva y presente, real o virtualmente en la lengua que empleamos. Desarrollo léxico del lenguaje. Todas las lenguas del mundo han recogido miles de palabras a lo largo de los años. De hecho, la edición número 23 del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española recogió alrededor de 93.111 palabras. A su vez, el Banco de Datos de Español cuenta con más de 270 millones de registros acumulados con el tiempo, y lo mismo podría decirse de los demás idiomas de alrededor del mundo. A pesar de esta diversidad de palabras, todas las lenguas se ajustan a principios generales denominados de clase abierta o de clase cerrada. Los de clase abierta son las denominadas palabras de contenido, poseen significado pleno y son el grupo mayoritario. Están formados por decenas de miles de vocablos, entre ellos nombres, verbos, adjetivos y algunos adverbios. Aquí surgen nuevas palabras a lo largo del tiempo, por lo general en las calles, y luego normativamente pasan a ser parte del idioma. Aquí juega un papel muy importante el avance tecnológico. Por otro lado, las de clase cerrada serán las denominadas palabras de función o functores. Se componen de elementos sin contenido semántico pleno, que sirven para modificar el significado de las otras palabras y establecer relaciones entre ellas. El procesamiento de estos dos vocabularios presentan algunas diferencias. Primero están las lesiones cerebrales. Una lesión puede afectar más a un tipo de vocabulario que al otro. Por ejemplo, en la fascia de Broca se presenta una mayor dificultad para el uso de las palabras de función, mientras que los pacientes de la fascia de Wernicke no entienden ni producen las palabras de contenido.
Por otro lado, en la adquisición del lenguaje, las palabras de clase abierta se aprenden más rápido que las de clase cerrada. Organización léxico-mental. Según Bellingham, en el año de 1992, el acto de comprender una palabra es un proceso que sucede de manera inmediata e instantánea, lo que ocasiona que en nuestro cerebro se activen las rutas de las áreas implicadas para el procesamiento del lenguaje, sean estas rápidas o lentas. Este léxico mental estará organizado al igual que un diccionario, puesto que tiene entradas que corresponden a las distintas palabras. Además, constará de una lista o red de entradas léxicas, cada una de las cuales incorporará una representación fonológica, que es la responsable de los sonidos que constituyen la palabra, es decir, cómo se pronuncia. Una representación ortográfica, que es la que representa el conjunto de letras que forma la palabra, es decir, cómo se escribe. Una representación morfológica, que refleja su estructura y categoría gramatical, sustantivos, verbos, adjetivos, etc. Y una representación sintáctica, que indica las funciones que pueden representar la palabra. Dentro de esta, el sujeto, objeto directo, objeto indirecto, etc. Todo esto va de la mano con las metodologías experimentales, ya que los psicólogos del lenguaje utilizan un conjunto de técnicas experimentales para explorar los procesos de acceso léxico. Las técnicas de neuroimagen son un claro ejemplo, pero hay que recalcar que ninguna técnica es perfecta y cada una tiene sus ventajas y desventajas. Desarrollo semántico del lenguaje. Aquí hay que hacer una observación muy clara. Reconocer una palabra no significa comprenderla. Cuando reconocemos la palabra, la consultamos en el léxico mental y cuando la comprendemos o accedemos a su significado, realizamos un paso adicional posterior a su reconocimiento. Esta es la razón por la que podemos reconocer una palabra aunque no recordemos su significado. Sin embargo, no podemos comprenderla sin haberla reconocido primero. Algunas características de este desarrollo es que la edad de adquisición de las palabras es muy importante tanto en la comprensión como en la producción del lenguaje, ya que desempeña un papel fundamental en la organización del sistema semántico. Las palabras que se aprenden en una edad temprana tienen un papel mucho más importante en la configuración de las redes semánticas que las que se aprenden a una edad tardía. Es así que las palabras que se aprenden durante la infancia tienen más posibilidades de aumentar los pesos de conexiones que las que se aprenden después de la infancia, debido a que llevan más tiempo formando parte de la red, la misma que, gracias a la temprana edad, tiene mayor plasticidad. La psicología es uno de los enfoques que se ha propuesto diversas explicaciones sobre cómo manejamos y representamos los significados en nuestra mente. Uno de ellos es la teoría de redes. Esta teoría manifiesta que el significado de una palabra forma parte de una especie de red de significados interconectados, en donde la activación de uno dará inicio a la activación de otro, dándose así un proceso infinito. Desarrollo sintáctico del lenguaje. El componente sintáctico es importante ya que estudia la manera en que se combinan las palabras de una lengua para así formar oraciones. El niño logra este aprendizaje en el contexto familiar a través de diversas situaciones de comunicación que implican las interacciones y experiencias de la vida cotidiana. El conocimiento de formas y convenciones sociales e interpersonales es la base del desarrollo de estrategias y de la competencia del niño en la comunicación oral. Es importante considerar lo siguiente. Si el niño presenta dificultades en este nivel de lenguaje, como fallas en la organización interna de las palabras y oraciones, poco uso de recursos y elementos en sus frases simples, bajo uso de conectores, alteración de orden de los elementos gramaticales, ausencia de concordancia o poca coherencia de sus ideas, puede significar que hay un serio problema a la sintáctica y en estos casos es recomendable consultar a un especialista del lenguaje. Espero que hayan disfrutado esta explicación de las unidades 1 y 2 de la materia y muchas gracias por su atención.